compañeros trabajadores. El patrimonio arquitectónico del litoral está indisolublemente ligado al río, a los dos grandes cauces que dominan la región, el Paraná y el Uruguay. Una prueba magnífica de esto es el monumento a la bandera en Rosario, un hito en la arquitectura de todo el litoral argentino. ¿Cuáles son las obras arquitectónicas más significativas del litoral? ¿Quiénes fueron sus autores? ¿Y cuáles las circunstancias políticas, sociales, económicas y culturales que les dieron origen? Santa Fe de la Vera Cruz se sitúa en la línea colonizadora que baja hacia el Plata desde esa matriz de ciudades que fuera Asunción del Paraguay. Y no siempre se recuerda que comparte fundador con Buenos Aires, ya que debe su creación a Juan de Garay en 1573. Sin embargo, debido a las crecidas del río y a los constantes ataques indígenas, la población debió abandonar su ubicación original en Callastá para ser mudada unos 80 kilómetros al sur, hasta su actual asiento. Ello implicó el traslado de las principales instituciones civiles y eclesiásticas. Entre estas últimas se destaca muy especialmente la iglesia de San Francisco, con planta de cruz latina y una sola nave. El templo es de neta inspiración mudéjar, lo que se visualiza en el magnífico artesonado del cielo raso, uno de los más notables de la arquitectura colonial sudamericana, realizado en madera ensamblada sin utilizar un solo clavo. Que se va construyendo desde fines del siglo XVII y durante la primera parte del XVIII hasta lograr la configuración de un importante monumento colonial que tiene en la actualidad. Indudablemente, entre sus elementos de mayor valor, más destacados, está
toda la estructura de la cubierta y el retablo, que son, digamos, elementos característicos por la tecnología del trabajo de la madera y por el valor artístico que contienen. Cuando el templo fue declarado Monumento Nacional en 1942, la configuración general difería bastante de la que conocemos actualmente, porque había recibido a lo largo del siglo XIX, sobre todo en los últimos años, la anexión de un nártex y una fachada neoclásica desde la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, y bajo la dirección del arquitecto Mario Buschiaso. Se generó un trabajo de restitución de la imagen original del edificio. Entonces esa intervención fue importante, porque nos permite hoy poder reconstruir incluso el ambiente y el espacio general de la iglesia con todos sus valores de arquitectura colonial. La iglesia guarda los restos del brigadier general Estanislao López, uno de los más brillantes gobernantes federales, que supo defender los intereses santafesinos frente a la insaciable avidez de Buenos Aires. El Museo Histórico Provincial Julio Marc de Rosario es uno de los reservorios más importantes del arte colonial hispanoamericano, junto con el Fernández Blanco de Buenos Aires. Las bases de sus colecciones de arte colonial provienen en buena parte del que fuera el arquitecto de la primera etapa del museo, Ángel Guido, el gran americanista e indigenista, también de Ramón y Ángel García, y en el caso de las colecciones de arte prehispánico, una parte sustancial en sus inicios fue provista por los estudiosos Wagner, los hermanos Wagner, que fundaron el Museo de Santiago del Estero. Contamos con una amplia colección de pintura colonial que fue propiedad del arquitecto e ingeniero Ángel Guido, un especialista en arte colonial. Él mismo las catalogó como estilo mestizo o estilo mestizo popular. Bueno, Ángel Guido fue un producto de la reforma universitaria. Él estudió ingeniería y arquitectura en Córdoba en el momento que se estaba produciendo la reforma. Él toma los ideales americanistas de ese momento y además fue el mayor discípulo de Ricardo Rojas. Ricardo Rojas lo llamó el arquitecto de Urindia. Digamos, en el caso rosarino lo conocen todos por el monumento a la bandera, pero bueno, Guido no solo fue eso, sino que además fue urbanista, fue también arquitecto de obras monumentales, como no solo el Monumento a la Bandera, sino el Museo Histórico, y además fue novelista, escribió poemas, fue realmente un intelectual rosarino muy destacado y que es tenido muy en cuenta en toda América. Para el siglo XIX la arquitectura del litoral va a tomar un carácter, en cierta forma, unificado en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, parte de Corrientes también, según el periodo, sobre todo cuando nos vamos acercando a las últimas décadas del siglo. Especialmente Entre Ríos y Santa Fe asumen una unidad a partir de la incorporación del territorio a
la productividad agrícola-ganadera, con lo cual nos encontramos con la instalación de colonias agrícolas, la afluencia de población inmigrante europea, que le van a dar una marca, van a caracterizar muy fuertemente el centro sur de la provincia de Santa Fe y también buena parte de la provincia de Entre Ríos, porque esto va a significar una transformación no solo territorial en términos físicos, sino en términos sociales a partir de una transformación de su población, de una modificación de los rasgos, incluso de las costumbres, de los hábitos, de los lenguajes, que se va a hacer extensiva obviamente al hábitat y a la arquitectura en particular. El academicismo italiano tuvo una notable incidencia en la arquitectura del litoral fluvial. Durante el período de la Confederación Argentina, el clasicismo italianizante alcanzará en Entre Ríos cumbres de excelencia en dos espléndidas propiedades pertenecientes al caudillo Justo José de Urquiza, los palacios de San José y Santa Cándida, proyectados por el arquitecto italiano Pedro Fossati. Justo José de Urquiza fue un caudillo de la provincia de Entre Ríos, estanciero, político, un hacendado, que hacia fines de la década del 40 elige, a 30 kilómetros de Concepción del Uruguay, la ciudad en la cual él había nacido y desarrollaba su actividad, construir su casa, su residencia familiar, muy cerca de lo que es el río Gualeguaychú. En este lugar entonces va a ser donde
él va a comenzar a edificar esta casa, que no solamente va a ser su residencia, o sea, en donde va a vivir con su mujer y con sus hijos, sino que se va a transformar en el transcurrir de los años en el verdadero centro político y social de la provincia de Entre Ríos. Urquiza comienza a construir este edificio, que luego va a ser continuado por el maestro mayor de obras Jacinto de Lepiane, primero a partir de 1853, y posteriormente el arquitecto Pedro Fossati, que llega con importantes recomendaciones a nuestra zona y que no solo va a trabajar en esta casa, sino en otros edificios importantes de Concepción del Uruguay. Esta casa comienza a construirse, como bien decíamos, a través de un eje de simetría este-oeste, con una sucesión de parques y jardines que luego, una vez que uno llega al edificio, se va a suceder dos patios. Uno se encuentra en el frente precisamente con una galería y dos imponentes miradores que conservan la simetría a cada lado del edificio. Y cuando ingresaba el visitante al patio de honor, se encontraba con las 18 habitaciones principales de la casa, en donde se destacan fundamentalmente la sala de recepciones, el escritorio político, un amplio salón comedor y una sala de juegos en donde los hombres podían disfrutar de un momento de distensión. El segundo patio es el patio del Parral. Aquí se completa la casa, que después nos hace pasar hacia el patio posterior, en donde cuando uno cruza la avenida que corta este eje este-oeste, se va a encontrar con la capilla, que podríamos decir es una joya arquitectónica construida por Pedro Fossati, y en donde podemos ver cómo aquí se despliega este estilo italianizante, que luego va a revestir absolutamente todo el palacio con la intervención de este destacado arquitecto. A lo largo de, fundamentalmente, la década del 50, en el siglo XIX, Concepción del Uruguay va a tener un importante desarrollo urbanístico, como así también la ciudad de Paraná, por ser la capital de la Confederación. Todo esto impulsado por el movimiento que había generado Urquiza de la Organización Nacional. Y esto va a permitir que en la provincia de Entre Ríos se acerquen arquitectos que fundamentalmente van a traer este estilo italianizante en todas las construcciones en las dos costas, tanto en Concepción del Uruguay como en la ciudad de Paraná. Tanto en Santa Fe como en Paraná, a partir de la organización nacional, a partir de la Constitución del 53, van a empezar a instalarse algunos arquitectos que van a producir una obra significativa. Uno de ellos, el caso de Arnaldi, ya más avanzado, acercándonos más al final del siglo XIX, con toda la arquitectura religiosa que hace en la zona, la Catedral de Paraná, particularmente uno de los edificios de mayor significación.
aquí en Santa Fe la iglesia de Santo Domingo. En general, una obra muy importante que va a repercutir, digamos, en el cambio de imagen de nuestras ciudades. La ciudad no solamente se modifica a partir de la inserción de los grandes edificios institucionales o religiosos, sino que también hay una importante modificación en el tejido, sobre todo en el campo de la residencia. O sea, las viviendas, la antigua casona colonial va dejando lugar a una nueva tipología que, si bien toma algunos elementos, por ejemplo, el patio rodeado de galerías, por el otro lado vamos a ver que se empiezan a incorporar unos nuevos estándares, nuevas dimensiones un poco más reducidas de los espacios. Va a aparecer lo que denominamos la casa italianizante, porque de alguna manera nos está remitiendo a la gran afluencia inmigratoria que había significado una transformación de la población urbana para los casos de Santa Fe, Paraná y los pueblos de alrededor. En ese sentido, un elemento muy característico de este nuevo tipo de vivienda es lo que denominamos la fachada telón. Las antiguas casonas coloniales que habían tenido tapiales hacia la calle con un portal desde el cual, traspuesto, se introducía uno directamente al patio, ha dejado paso a una fachada en la cual va a aparecer una puerta principal con ventanas a cada uno de sus lados, y desde esa puerta principal se accedía a un zaguán, del zaguán se pasaba al vestíbulo y de allí recién al patio. Y la mirada urbana también era diferente porque la fachada ya se representaba hacia el espacio urbano. Como podemos ver, la arquitectura de la gran tradición clásica italianizante es uno de los puntos fuertes de la región. Esto se observa acá, en la loggia de la antigua municipalidad de la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Esta arquitectura caracterizó periodos enteros de la historia del litoral. Concretamente, tiene su momento de esplendor durante la Confederación Argentina, desde la época de Urquiza hasta 1880, y luego tendrá un desarrollo que alcanzará bien entrado el siglo XX. Era una arquitectura que llegaba de la mano de arquitectos cultos, eruditos, en muchos casos conociendo la obra de los tratadistas italianos, pero muchas otras veces llegaba también junto con los albañiles que venían con la inmigración, muchos de ellos analfabetos de letras tal vez, pero no analfabetos del sentido de la belleza y del equilibrio y de la armonía que las arquitecturas clásicas habían dejado impregnadas en sus ojos en su lejana Italia. Ellos traían esos conocimientos implícitos y los desarrollaban magistralmente acá.